Capítulo 11. Nada que hacer. Vaya. El viernes fue una gran aventura porque ella me llevó a su casa en el autobús de la escuela. Era ruidoso, olía mal, había mucho traqueteo y casi todo el mundo en el bus quería verme de cerca, incluyendo la conductora, la señorita Victoria. Era emocionante, quizá demasiado, porque ella no lograba mantener la jaula firme y yo me resbalaba de un lado a otro, dando tantos tumbos que comencé a marearme. Lo siento, Humphrey, se disculpó cuando un chico tropezó con su codo e hizo que yo cayera desparramado por el suelo de la jaula. No te preocupes, Chile sin fuerzas. El bus nos dejó, o el bus nos dejó, muy cerca de la casa de ella. Era una casa de 2 plantas con un portal grande. Tan pronto como entramos tuve un recibimiento muy caluroso de la mamá de ella, de su hermano menor Ty, de su hermanita Dee Lee y de su hermanito Bo. Anthony, James, preséntanos a tu amiguito, dijo la mamá al recibirnos. Anthony James, todo el mundo en la clase lo conocía solamente como AJ. Eres... Este es Humphrey, dijo él. Hola, Humphrey, dijo la señora Thomas Anthony. ¿Qué tal te fue hoy en la escuela? Mal. Garth se puso todo el tiempo tirándome gomas elásticas. Siempre me está molestando. Pero antes eran muy buenos amigos, dijo ella. Eso era antes, dijo AJ. Ahora es un tonto. La mamá le dio una palmada en el hombro. Bueno, tienes todo el fin de semana para olvidarte del asunto. Lleva a Humphrey al estudio y acomódalo. La señora Brisbane siempre lo llamaba baja la voz ella, porque siempre hablaba muy alto en clase. Pero pronto me di cuenta de que todo el mundo en su casa hablaba alto. No había otro remedio, porque el televisor no tenía a todo volumen. Todas las casas donde me había quedado hasta ahora tenían televisor. Incluso la señorita Mac tenía un televisor, y yo disfrutaba de los programas que veía con ella. Hay un canal que solo tiene programas sobre animales salvajes, cosas espeluznantes como osos, tigres e hipopótamos atacándose uno a otros. No les miento, es salvaje, pero que esa palabra no aparezca en las pruebas de vocabulario. Son esos programas los que precisamente hacen que yo aprecie el tener una buena jaula como protección, siempre y cuando la cerradura no cierre del todo. Hay otro canal que muestra un programa con gente vestida con ropas extrañas, que baila y canta en lugares que no conozco. Me alegro de tener un buen abrigo de piel y no tener que pensar en qué ponerme cada día. Pero lo que más me gusta son los programas de dibujos animados. A veces son de ratones y conejos y otros interesantes roedores, aunque todavía no he visto un show de hámsters. Bueno, la diferencia es que en casa de ella la televisión está puesta todo el tiempo. Hay un televisor sobre una mesa enfrente de un sofá grande y cómodo y una butaca también grande y confortable. Y casi siempre hay alguien sentado mirando la tele. Lo sé, colocaron mi jaula en el suelo, al lado del sofá, el mejor lugar para verla. A veces no podía oírla bien. La mamá de ella tenía la radio puesta en la cocina. Siempre tenía el volumen alto mientras cocinaba, hacía crucigramas o hablaba por teléfono. No importa lo que hiciera, la radio siempre estaba encendida.
Cuando el papá de AJ llegó del trabajo, se dejó caer en el sofá y se puso a ver la tele mientras jugaba con el bebé. Luego llegaron AJ y Ty y se pusieron a jugar con unos videos. Mientras su papá los observaba, Dee Lee escuchaba la radio en la cocina y bailaba al compás de la música. Cuando llegó la hora de la cena, la familia entera llevó sus platos al estudio y se sentaron a comer allí para poder ver la televisión. Terminaron de cenar y siguieron viendo la tele. Más tarde hicieron palomitas de maíz y continuaron frente a la tele. Finalmente, los niños se fueron a la cama. Primero el bebé, luego Dee Lee y más tarde Ty y AJ. Después de que los niños se fueron a dormir, el señor y la señora Thomas se quedaron viendo la televisión y tomando helado. Un rato más tarde, la señora Thomas bostezó. Estoy cansada, Charlie. Me voy a la cama y sugiero que tú hagas lo mismo. Pero el señor Thomas se quedó viendo la tele. O por lo menos se quedó sentado en el sofá frente al televisor hasta que se pudo dormir. Terminé de ver la lucha libre yo solo. Desafortunadamente, el luchador por quien yo apostaba, el enmascarado, perdió. Luego, el señor Thomas se despertó, bostezó, apagó el televisor y se fue a la cama. Al fin, paz y tranquilidad. Pero la tranquilidad duró unos 10 minutos. La mamá de ella bajó con Bo en brazos. Se sentó en la butaca y le dio un biberón de leche mientras veía un programa en la televisión. Cuando Bo se quedó dormido, la señora Thomas apagó el televisor. Bendito sea. 5 minutos más tarde, el señor Thomas regresó. Lo siento, hámster, no puedo dormir, dijo con el mando a distancia en la mano. Miró un programa y otro y se quedó dormido nuevamente. Pero el televisor permaneció encendido y no tuve otro remedio que ver unos anuncios sobre autos, cómo perder peso, diferentes equipos para hacer ejercicios y por último un programa de música clásica con armónica. La combinación de ser nocturno y ese constante bombardeo de sonido y luces me mantuvo despierto toda la noche. Al amanecer, Dee Lee llegó de puntillas, arrastrando su muñeca por el pelo, y puso un programa de dibujos animados sobre princesas. Luego vio otro sobre perros y gatos. No me gustó nada. Entonces el señor Thomas bajó y quiso conocer el resultado de unos juegos deportivos. Luego llegó la señora Thomas, le dio el bebé a su esposo y un biberón para que le diera la leche. Ella y Ty aprovecharon para poner unos videojuegos y sus padres se quedaron para verlos jugar. El ruido era alto, 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 pero parece que nadie se daba cuenta. ¿Qué quieres desayunar? Gritó mamá. ¿Qué? ¿Qué quieres desayunar? Gritó ella nuevamente. Pancakes, gritó papá. No me dejan oír la televisión, gritó Ty, subiendo el volumen al televisor. ¿Quieres jugo? Gritó mamá. No te oigo, gritó papá. Y así transcurrió el tiempo. Con cada nueva pregunta, el volumen del televisor subía hasta que resultó ensordecedor. Entonces la mamá encendió la radio. La familia Thomas era muy agradable y acogedora, pero este iba a ser un fin de semana muy largo y ruidoso, a menos que se me ocurriera un plan. Así que comencé a dar vueltas en mi rueda para poder pensar. Y pensé y de repente me llegó la gran idea. Posiblemente
se me hubiese ocurrido antes si hubiese podido escuchar mis propios pensamientos. Al mediodía, todos veían el fútbol, a lo mejor dicho, el señor Thomas lo veía mientras que Ty y AJ le hacían preguntas sobre el juego. La señora Thomas escuchaba la radio en la cocina y hablaba por teléfono a la vez. Dee Lee jugaba con el bebé en la butaca. Como nadie se fijaba en mí, con cuidado abrí la cerradura que no cierra y salí de mi jaula. Como es natural, nadie podía oírme correr por el suelo hasta llegar a la parte de atrás del mueble donde estaba el televisor. Entonces, con un gran esfuerzo, logré desconectar el enchufe, una de las hazañas más difíciles de mi vida. El televisor se quedó mudo. Un silencio divino, preciso, inestimable. El silencio era tan absoluto que me dio miedo moverme. Me quedé congelado detrás del mueble. La familia Thomas se quedó mirando la pantalla mientras se oscurecía poco a poco. Ty, ¿escondiste el mando? Preguntó el señor Thomas. No, está ahí, debajo de la mesa. Anthony, enciende el televisor, dijo el señor Thomas. AJ se levantó de un salto y presionó el botón del mando para encenderla de nuevo. Pero nada pasó. Se ha roto, gritó AJ. La señora Thomas salió presurosa de la cocina. ¿Qué pasó? El señor Thomas le explicó que el televisor se había apagado por sí solo y no se podía encender. Hablaron acerca de cuánto tiempo tenía el televisor, 5 años, y si estaba bajo garantía. Nadie sabía. Y si era algo que el señor Thomas podía arreglar. De eso, nada. Funcionaba bien hasta que se apagó de repente. Será mejor llevarlo a arreglar, dijo el señor Thomas. ¿Cuánto tiempo tardarán? Preguntó Denise, quejándose. No sé, le dijo su papá. ¿Cuánto costará? Preguntó la señora Thomas. Es cierto, dijo su esposo. Me había olvidado de que estamos un poco cortos de dinero esta semana. El bebé comenzó a llorar y yo pensé que el resto de la familia también iba a hacerlo. Bueno, yo cobro el próximo viernes, dijo papá. Ella dio un salto, moviendo las manos, exclamó, pero falta toda una semana. Yo me voy a casa de la abuela. Su televisor funciona, dijo Ty. Yo también, dijo Dee Lee. Esta noche, abuela tiene el grupo de amigas que juega al bridge, dijo mamá. Es cierto, dijo papá. Vayamos al cine. ¿Sabes cuánto cuesta el cine para 5 personas? Además, no podemos llevar al bebé. Es verdad, no lo había pensado, contestó papá. Se quejaron y protestaron durante un rato. Hablaban tan alto que pude correr hasta mi jaula sin que me oyeran. Entonces supongo que me quedé dormido. Recuerden que apenas había podido dar una cabezadita desde que había llegado. Los lamentos y las quejas eran como música para mis oídos después de ese otro ruido ensordecedor. Estaba medio dormido cuando el tono de voz de las quejas cambió. Pero no hay nada que hacer, se quejó Dee Lee. Su padre se rió. ¿Nada que hacer? Mi hermano y yo nos pasábamos los fines de semana en casa de nuestra abuela y ella no tenía televisor. No quería verlo. ¿Qué hacían? Preguntó ella. Estábamos siempre ocupados. Jugábamos a las cartas, juegos de mesa y juegos de palabras. Íbamos al patio y corríamos. Muchas veces nos sentábamos en el portal a charlar. Mi abuela, cuando le gustaba hablar. ¿De qué hablaban? Preguntó Ty curioso. Nos contaba historias de cuando ella era niña, historias de fantasmas y anécdotas simpáticas como aquella vez que su tío, que era sonámbulo,
fue a la iglesia en pijama. La señora Thomas suspiró. Oh, Charlie, continúa, por favor. Yo solo les puedo relatar lo que ella nos contó a nosotros. El tío se despertó en medio del servicio religioso, bajó la vista para orar y vio que llevaba puesto el pijama de rayas azules y blancas. Dejé sonar, dejé sonar un chillido de sorpresa y todos los niños se echaron a reír. Entonces la señora Thomas contó la historia de una compañera de clase que descuidó, vino a la escuela en pantuflas y, para colmo, eran de peluche en forma de conejito, dijo ella sonriendo. Hablaron y el papá sacó unas cartas y jugaron a un juego que se llamaba Ocho Loco. También jugaron al parchís, a las damas chinas y a otros juegos de mesa que habían permanecido olvidados en el armario. Si el bebé gimoteaba, se turnaban para darle saltos sobre las rodillas. Después de un rato, la señora Thomas miró el reloj y dijo: Vaya, ya es hora de ir a dormir. Los niños protestaron y preguntaron si podían volver a jugar a las cartas al día siguiente. Unos minutos más tarde, todos se habían ido a la cama y entonces reinó una calma, 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 por primera vez desde que había llegado a la casa. Consejo 11. Los hámsteres son unos expertos en desaparecer en cualquier habitación, así que ten cuidado, no se vayan a escapar de su jaula.